Contábamos el panorama de las clases primaria, secundaria para la semana que viene, en las provincias que todavía no empezaron, pero atención porque se viene el paro de los universitarios. Veníamos diciendo que CONADU decía, tenemos que hacer 48 o 72 horas de paro, y empezó a comunicarse con el Frente Sindical y, tengo entendido, el Frente Sindical resolvió que va a haber el 17 y el 18 de marzo un paro por 48 horas. Vamos a hablar con Oscar Vallejo, secretario adjunto de CONADU Histórica. Oscar, ¿cómo te va? Florencia Halfon te saluda. Hola Florencia, buen día, gracias por comunicarse. Gracias a vos por atendernos. ¿Es así? ¿Hay un paro en 2 semanas? Efectivamente, son los días que se inician las clases en muchísimas de las universidades o facultades. Vieron que nosotros tenemos en las universidades un calendario muy heterogéneo. Sí. Entonces es una fecha en la que condensa la mayoría de los inicios en las universidades. Así que 17-18, un paro de 48 horas, fue un acuerdo efectivamente, como informaste. Ayer se reunió el Frente Sindical, donde todas las organizaciones gremiales que tenemos representación en la universidad participamos de ese frente y hemos resuelto ese paro conjunto. Así que empezamos el agite para que el paro sea masivo y que además tenga la efectividad de obligar al gobierno nacional de sentarse a la paritaria. Nosotros como docentes no paritamos desde el mes de octubre. Así que fíjese el escándalo que es. Cuando hicimos la gran marcha de octubre, el gobierno, para desactivar la marcha, convocó a reuniones técnicas y paritarias. Desde ese momento no volvió a llamar. Empezamos el año en conflicto y esperamos entonces a que el anuncio de este paro le exija al gobierno que convoque a paritarias y que deje de hacer lo que hace, que es aplicarnos el magro incremento que acuerdan con un gremio seguidista como el de UPCN, que en enero fue del 1,5 y en febrero del 1,2, que lo aplican de manera unilateral, sin llamar a paritarias, sin nada. Así que entendemos que, como todas las medidas son para enfrentar a la patronal y que la patronal se ve obligada a actuar en favor de un diálogo posible. Ahora, Oscar, fue un 2024 de las universidades muy en agenda. Esta discusión se pudo poner en la mesa de discusión pública. Había habido un recorte muy fuerte. El reclamo primero tenía que ver, o el más inmediato, o el que primero se escuchó, tenía que ver con los gastos de funcionamiento, es decir, esa parte chiquita, ese 10% del presupuesto total. Después un poquito se logró eso, no sé si ya se está pagando, pero bueno, finalmente, por lo menos en el acuerdo, después de toda la movilización se logró. Después estaba la discusión sobre la otra parte, que incluía los reclamos de los docentes. Como decís, en octubre se logró por última vez esa mesa. No habían llegado a conseguir lo que venían reclamando, pero sí un poco más de lo que habían logrado hasta ese momento. Ahora, desde octubre sin paritaria y con estos aumentos unilaterales, ¿desde qué reclamo parten? Es decir, ¿vienen con todas las discusiones del año pasado? ¿Empieza una discusión nueva? Mira, nosotros decimos es una discusión que continúa, porque nosotros hicimos el reclamo como todo trabajador. Nosotros queremos recuperar lo perdido. Tiene que haber un programa de recuperación del salario. Perdido en términos del porcentaje que debieran poner sobre el último salario, es del orden del 35 al 37%. O sea que nosotros debiéramos tener un incremento de ese porcentaje para equiparar salario con pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué pérdida desde cuándo? ¿Desde que llegó este gobierno? Desde diciembre del 2023. Recordemos que nosotros tuvimos un incremento del 6% y la inflación fue del 26%. Entonces quedamos ahí 20 puntos abajo. En enero del 2024 tuvimos 0%, la inflación fue del 21%. Y de esos 2 meses no nos recuperamos nunca más. Y después, mes a mes, vas perdiendo 2 puntos, 1,5%. ¿Se entiende? Entonces, sí. Es un poco la discusión general. Esos 2 meses que quedaron muy atrás y ahora se está discutiendo como si esos 2 meses no hubieran existido. Claro, es más o menos parecido a lo que pasó a jubilados.
y tenemos más o menos el mismo destino. Por eso es que nosotros decimos, defendemos nuestros salarios y también la situación de los jubilados y las jubiladas, porque hemos sido los trabajadores que más ajuste hemos tenido en nuestras condiciones. Y la universidad también, porque pensá vos que las becas para estudiantes se han incrementado en un 50%, pero venían de 30.000, pasaron a 45.000, y eso no tiene ninguna relevancia para el sostenimiento de los estudiantes dentro de la universidad, ¿no? Estamos hablando con Oscar Vallejo, secretario adjunto de CONADU Histórica. Oscar, este paro de 48 horas va a incluir movilización, porque bueno, lo que fue muy significativo el año pasado fue lo masivas de las convocatorias de las universidades, cuando parecía que no eran tantos los reclamos, eran varios, pero no eran tantos. Ahora, y sobre todo comienzo de año, hay muchos sectores que están reclamando, incluso los docentes de escuelas. Exactamente, lo que reclaman los docentes de escuela, que también reclamamos nosotros, es la declaración del piso mínimo de un docente. O sea que un docente no puede cobrar menos que lo que se fija. El gobierno presenta 500.000 pesos, eso es muy bajo, y entonces se rechazó. Sí. Y entonces eso incide también en nosotros, porque también nosotros somos docentes, y entonces se dice, ningún docente puede cobrar menos que eso. Y eso, si fuera, fíjate, nuestros salarios están tan bajos, que si fueran los 500.000 pesos, y el gobierno lo aplicara por decreto, ya que no hay de acuerdo, sí, esos salarios más bajos tendrían un 20% de incremento. ¿Entiende? Ese es el tamaño del desastre salarial que produjo este gobierno en la universidad. Por eso es que los más jóvenes se están yendo, digamos. O sea, hoy hay salarios 20% por debajo de ese piso que está proponiendo el gobierno nacional. Exactamente. Pero nos decían los docentes de escuelas que hay algunas provincias donde de todas formas no se cumple el piso. Mira, hay una heterogeneidad muy grande. Yo no soy un docente provincial, no participo de esa discusión. Lo que sí se sabe por ley es que el gobierno nacional tiene la obligación de mandar fondos para que las provincias puedan cumplir con ese piso. La paritaria significa eso, el compromiso del gobierno nacional o del Estado nacional de asistir a las provincias para conseguir ese salario mínimo. Si las provincias no están pagando eso, quiere decir que la nación no está mandando. ¿Entiende? Igual. Ahora, en la universidad, la situación del gobierno nacional es indelegable, porque nosotros sí pertenecemos nos paga el sueldo la nación. Y entonces ellos que dicen que se arreglan las provincias con los salarios, acá se tienen que arreglar ellos, porque nosotros dependemos de la nación. La universidad es la única institución educativa que depende del gobierno nacional. Sabemos que Menem se ha sacado todo eso de encima, pero después se consiguió que el gobierno nacional quede obligado a asistir a las provincias para pagar sueldo. Oscar, igual te preguntaba por movilizaciones, la posibilidad de movilizaciones y también si se van a juntar con otros gremios. Mira, el Frente Sindical implica ya 6 gremios y también estamos, que es lo que muchos compañeros nos están pidiendo, el reclamo universitario significó un articulador de muchas demandas. Sí. Y de muchas. Entonces, la idea de una marcha, por supuesto que es siempre se explora eso. Obviamente no podemos arrancar así, porque pensá que la marcha universitaria primera fue el 23 de abril del 2024, ¿no? Entonces, el CIN, que es el Consejo de Rectores, cambia sus autoridades, y entonces va a haber nuevas autoridades que inician los primeros días de abril. Eso hace que sea complejo el proceso de conversaciones y de diálogos con los rectores. Y también la FUA, que es el otro actor importante, la Federación Universitaria Argentina, acaba la semana pasada de elegir nuevas autoridades. Más allá de las cuestiones institucionales, también hay relaciones personales, relaciones de confianza que hay que construir, y eso hace que se complejice más la situación. Nosotros tenemos la voluntad de que la unidad que hemos conseguido el año 2024 se sostenga para ir por lo que falta. Pero también, fíjate, te doy este dato, no sé si lo están sabiendo. Como el gobierno nacional tenía que recuperar los meses de gastos de funcionamiento que no había mandado, se estaba cobrando el mes y un 30% más.
este mes de enero la universidad recibió una cuota sin ese 30%. O sea que está otra vez en problema para sostener los servicios, la universidad abierta, digamos. Uh-huh. Así que la cuestión presupuestaria, y además como todos sabemos, el gobierno gobierna por decreto y el Congreso está ahí como pintado, a no haber una ley de presupuesto, estamos en la arbitrariedad total. Y ese es el problema para poder fijar también y trazar el 2025, ¿no? Uh-huh. Es Oscar Vallejo, secretario adjunto de CONADU Histórica. Bueno, vamos a estar atentos, obviamente, de acá al 17, a lo mejor volvemos a hablar. Oscar, gracias por habernos atendido. Te agradezco, Florencia. Hasta luego. Un abrazo. Son las 8:25.